día León Medical Center, pero lo vamos a tener 2 veces al mes. Y hoy, pues, pero no vamos a cambiar el tema, hoy vamos a hablar sobre la salud. Recuerden que ya le había anunciado que iba a traer para que conociéramos cómo funciona el sistema de salud en Suecia. Ya habíamos hablado cómo funcionaba en Francia. Pues yo creo que esto es importante porque cuando hablamos sobre la salud, pensamos que este plan de salud, muchos le llaman un plan socialista de la salud. Vamos a socializar la medicina. En realidad es una reforma de la salud o es una reforma de seguros médicos. En fin, este es el tema de hoy. Para mí es de gran placer tener conmigo aquí a Carlos Manuel Estefanía, un cubano, porque de verdad hoy en día no hay un país por muy recóndito en el mundo que no exista un cubano. Y él es un profesional en Suecia. Él es periodista, filósofo, es un investigador de las artes, historia, es decir, es una persona que nos da a nosotros un gran prestigio, sin lugar a dudas. De donde quiera que haya un cubano de esta categoría, pues nos da un prestigio enorme. Y es para mí un orgullo presentarle y darle las gracias que está aquí de vacaciones y que haya aceptado con tan poco tiempo esta invitación para poder compartir con nosotros su conocimiento. Gracias. Yo te agradezco a ti y agradezco al canal de televisión que nos permita intercambiar experiencias, ¿no? También tienes, quisiera que me dieras, porque eres miembro también de la Sociedad Académica Euro Cubana, es decir, me imagino que es una academia formada por cubanos y europeos. Realmente es una asociación de cubanos con formación académica. Okay. Somos cubanos realmente. Todos son cubanos. Somos cubanos, que nos interesamos por lo que pasa a nuestro alrededor. Nos interesa pensar, reflexionar, filosofar sobre la realidad que estamos viviendo y de alguna manera transmitirla al mundo, ¿no? Y para ello utilizamos la revista Cuba Nuestra, que es la primera publicación cubana examinable. O sea, este es nuestro canal. Además tenemos una página de internet, ¿no? Pero es una sociedad, es una asociación, un grupo de gente que se reúne y reflexionamos sobre lo que estamos viviendo. Cuando hablas de euro, me imagino que envuelven a Europa entera. ¿O es los cubanos que participan en esta asociación viven nada más en Suecia o tienen en otras partes de Europa? La asociación está radicada en Suecia, pero nosotros tenemos colaboradores que viven no solamente en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, que nos mandan colaboraciones, que publicamos, y entonces tenemos ese mundo que va más allá de Europa en nuestra página. Y de lo que nos interesa es siempre cuestionar lo que estamos viviendo. ¿Y en esta página donde hacen las reflexiones? ¿O ustedes también hacen quizás en Suecia, los que están en Suecia se reúnen? Nos reunimos y hacemos unas tertulias y escribimos y bueno, nuestras ideas aparecen en la página, pero tenemos una vida, vamos a decir, informalmente académica, peripatética, como hacía Aristóteles que paseaba por sus discípulos. Bueno, nos reunimos en un café de Estocolmo, no tenemos una academia como tal, sino que es una vida académica en sentido de la seriedad con la que tratamos de pensar en esta realidad. Bueno, lo importante es también que el tema de Cuba, que bueno que se pueda reflexionar y también analizar en otras partes del mundo, que no solamente esté aquí en los Estados Unidos o el sur de la Florida, per se, que dicen que esta es la segunda capital de la isla de Cuba, ¿no? El sur de la Florida. Pero que bueno, porque yo creo que el medio ambiente influye mucho en cómo nosotros nos comportamos y nos proyectamos. Y yo me imagino que en Europa es totalmente diferente. Sí, sin duda alguna. Aquí en América, ¿no? Sin duda alguna, nosotros, o sea, la lejanía y la convivencia con culturas que a la larga son bastante lejanas de las nuestras, ¿no? Por ejemplo, en el caso escandinavo, una cultura puramente germánica, luterana, protestante, que no tiene nada que ver con nosotros, pues de alguna manera nos enriquece y nos ayuda a tomar un distanciamiento de la realidad cubana y mirar y quizás descubrir ciertas cosas que estando dentro de Cuba o en un conglomerado puramente cubano nos cuesta trabajo por las pasiones, por la falta de frialdad. Entonces eso es lo que nos aporta el lugar en que estamos. Y además tenemos las experiencias históricas de este país, que a veces son muy útiles para entender lo que pasa aquí. ¿Hay muchos cubanos nosotros? No son tantos, yo creo que no deben pasar de 3.000 cubanos. ¿Y todos radicados especialmente de Estocolmo o a otra parte? La gran mayoría están en Estocolmo, la gran mayoría, pero hay otras ciudades donde hay algunos, hay ciudades adyacentes a Estocolmo. Digamos que la mayoría son profesionales. Son gente que trabaja, en general son personas que tienen, no diré que todos son médicos, que hay muchos médicos también, que todos son ingenieros, puede haber algunos, pero son gente que mayormente tienen puestos técnicos
y son gente que integrada en la sociedad. Son bien recibidos. En Suecia hubo un problema, una vez tuvieron unos cubanos protestando porque tenían alguna situación, pero son bien recibidos por el gobierno, por el pueblo sueco. Vamos a hablar de Suecia, y esto lo he dicho en otros programas acá, tiene un padecimiento muy europeo que es la xenofobia y el protección. El problema de la inmigración en Suecia es un problema complicado, porque es ante todo una raíz, yo no pienso que sea tan cultural e ideológica como los intereses económicos. Nadie quiere competir. Entonces, si a eso sumas que los cubanos tienen un San Benito de ser muy conservadores en un país que es liberal hacia la izquierda como Suecia, pues es natural que cuando llegó la gran oleada de cubanos en el 94, pues entonces se la hubieran visto muy mal. Y no solamente por el sueco, sino por una colonia gigantesca de sudamericanos comprometidos con el gobierno cubano, importados por los PAN, que se dedicaron a hacer una campaña grande contra los cubanos. Entonces, entre la xenofobia natural y más esta inmigración que es extranjera, pero que no le convenía que llegara una colonia cubana que dijera la verdad sobre Cuba, pues entonces los cubanos se la vieron bastante difícil. Pero la misma capacidad emprendedora del cubano, y no se puede negar la formación que traían, muchos venían incluso de la Unión Soviética, habían sido estudiantes y no querían regresar a Cuba, y llegaron allá. O sea, entre la base, entre la formación que tenían, el espíritu de trabajo que tiene el cubano, que es muy luchador, pues en definitiva se ha integrado de una manera que ni tan siquiera estas colonias latinoamericanas, que llevan mucho más tiempo que ellos, lo han logrado ascender. Como profesionales, como... Sí, no se sienten ustedes extranjeros que están bueno, se sienten ya más parte de esa cultura. Yo nunca voy a ser parte de esa cultura, yo nunca voy a dejar de ser un cubano, pero no dejo de reconocer que me ha influido en mi psicología, en mi manera de ser, de que uno poco a poco se va adaptando al medio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que poco a poco somos parte del paisaje. Y lo más interesante es que ha crecido el interés por la salsa, por la cosa cubana. Y yo pienso que los cubanos hemos sido partícipes de eso, ¿no? El cubano es algo muy interesante. Este cambio bastante, yo diría, pedidos de Suecia y Cuba. Bueno, ¿Hay alguna interacción? Suecia y Cuba están muy unidos en el sentido que hay muchos suecos que les interesa la realidad cubana. Primero como turismo, después como cultura. Yo pienso que los suecos encuentran en lo cubano, en la danza, en la salsa, en la música, en general, una suerte de liberación cultural que ellos no tienen. Porque aunque vivimos en un país democrático, con todos los derechos humanos habidos y por haber, por lo menos formalmente, yo creo que la cultura es muy represiva. Nosotros los cubanos, que vivimos en una dictadura, culturalmente somos muy libres. Nos expresamos con una libertad que le falta a los pueblos democráticos de Europa. Entonces ahí nace una especie de enamoramiento entre el nórdico y el cubano. Entonces el cubano que está fuera de Cuba, tú dices el cubano... No, yo me refiero al cubano en general. El cubano en general, y eso a veces confunde mucho a los suecos, porque por ejemplo en Suecia hay un movimiento que se ha ido socavando precisamente a la presencia de los cubanos y a la crítica que han hecho los cubanos comprometidos con los derechos humanos en Cuba, pero había un movimiento muy grande de solidaridad con el gobierno de Cuba. Y yo analizaba el fenómeno y decía, ¿cómo es posible que gente que nace en libertad, que tienen todos los derechos, se identifiquen con aquello? Y yo he llegado a la conclusión de que ellos confunden la actitud del individuo o el desenfado de la cultura cubana con el sistema, y a veces no son capaces de percatarse lo represivo que es ese sistema, ¿no? Eso ya no es así. O sea, ya tú no te encuentras nadie, o te encuentras muy pocos grupos que defiendan el modelo cubano, el sistema cubano, que se enamoren, pero siguen amando el pueblo de Cuba, y las salsotecas florecen, y el interés por la cosa cubana crece. Bastantes restaurantes cubanos, sí, hay algunos, ¿no? Y son bastante bien recibidos por los suecos, ¿no? Y sobre todo la salsa, el interés por la salsa es una cosa fabulosa. No hablas de la salsa, no es de la salsa del condimento, sino no, la salsa naturalmente, sino la salsa musical. La salsa es la oriental, ¿no? Exactamente. Hasta en África, por supuesto. Países del Medio Oriente, increíble, pero cierto. Creo que es algo que nos apega, ¿no? Pero yo quiero tratar ahora un tema que fue como comencé el programa y que hemos hecho, y es el problema de la salud. Y la idea es precisamente de poder seleccionar países de Europa que tienen sus programas de salud que nos pueden dar quizás tal vez a nosotros una idea de cómo esa palabra socialista que se ve en Europa
y cómo la vemos nosotros aquí. Que vivimos en un país totalmente diferente, con otra mentalidad, con esa palabra que no es muy halagüeña para nuestros oídos, sin lugar a dudas, aunque desgraciadamente la hemos encajonado en áreas que no, en realidad no es representativa de lo que cuando hablamos socialmente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo es el sistema de salud en Suecia? Tú que vives allí, que trabajas allí, ¿qué cobertura de salud tienes? Mira, yo primero te quiero hablar de mi impresión. Hace muchos años he escrito un ensayo sobre el modelo sueco como se nos había ocultado, ¿no? Pero o sea, mi referencia en mi perspectiva es la de un cubano que creció en Cuba, que asumió los valores que se nos inculcan allá, y de pronto descubre un mundo donde tú podías compaginar una atención médica universal prácticamente gratuita con las libertades, ¿no? Nosotros en Cuba nos decía que para que todos tuviéramos salud teníamos que convivir con el modelo que existe, con un modelo repetido de violación de derechos humanos. Lo primero que a mí me impresiona cuando salgo de Cuba es que se podía establecer un sistema de atención universal sin necesidad de que violaran tus derechos humanos y que tú tuvieras que agradecerle al gobernante. Esa es la primera gran impresión que yo. Ahora te voy a hablar después de lo que yo he ido percibiendo de esa medicina, ¿no? Primero, para hablar en términos concretos, universal que todas las personas, incluidos los inmigrantes recién llegados, incluidos los solicitantes de asilo político que no han puesto un centavo, que no son legales en el país, incluidos los que no son legales en el país. Pero no vamos a hablar tanto de eso, que también ellos en teoría lo tienen. Vamos a hablar de los que están en el tránsito, porque en Suecia, que era un país bastante cerrado, la manera en que la gente llegaba ahí era por la solicitud de asilo político. Entonces venía otra gente de Irak, de Rusia, de los lugares más difíciles, pidiendo asilo político. Posiblemente son, en la mayoría de los casos creo que sean lo que se llaman inmigrantes económicos, pero ese era su canal. Ellos tenían unos grandes bultones ahí esperando, pero incluye esas personas que eran miles y miles y miles. Esas personas tenían garantizada toda su salud, ¿no? ¿Cómo es la cosa en Suecia? Bueno, primero yo te decía que yo pienso que estadísticamente es importante valorar, ¿no? Ellos destinan solamente el 9% de su Producto Interno Bruto a la salud y sin embargo tienen un nivel de vida, o sea, la gente tiene una esperanza de vida de 71 años. Un factor debe ser la salud, además el modo de vida, no fuman, hacen deporte, se cuidan bastante. Eso es pero este elemento también alimentación, se alimentan relativamente bien, el salmón, etcétera, ¿no? O que está creciendo la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Es una tendencia también mental y hay un problema de alcoholismo fuerte, ¿no? Pero bueno, el individuo que está ahí, yo no me voy a centrar en el empresario, yo me voy a centrar en un hombre común. Ahí te voy a dejar en el común para hacer una pausa y cuando regrese pueda desarrollarlo para no poder interrumpirte. Vamos a hacer una pausa. Supongamos que yo soy una persona totalmente desempleada, una persona que ha agotado el subsidio de desempleo, ¿no? Que no tengo ningún ingreso y necesito arreglarme mi vida, porque soy un inmigrante de estos que está pidiendo asilo político o está tratando de quedarse en Suecia, que no puede trabajar, que no tiene permiso de trabajo y demás. Pues a esta persona el Estado, el municipio le paga todo lo que necesite en su vida. El municipio, que es aquí como la ciudad, o el gobierno nacional. Realmente ese tipo de cosas se administra desde el municipio. O sea, la salud pública en Suecia está financiada por tres instancias: el Estado, la provincia y el municipio. Generalmente el municipio es el que más poder tiene a la hora de administrar, ¿no? Y esto genera también unas ciertas diferencias de pensiones, ¿no? Porque hay municipios más ricos, vamos a decir que un municipio donde hay una cuota de inmigrantes que no tienen empleo es más pobre que uno donde todo el mundo trabaja y hay más industria. Y eso genera ciertas diferencias en cuanto a las atenciones, ¿no? Que después te voy a hablar de cómo se ha tratado de solucionar este problema. Pero bueno, vamos a dejar el tema. Empecé con el más difícil y el más duro y el que quizás se aproxima a lo que tú me hablabas fuera de cámara sobre la atención médica bucal en Estados Unidos. Ahora yo soy una persona que se enferma. Yo voy a mi médico, la revisión me cuesta 250 coronas, me manda una serie de medicamentos. Cuando hablas de un médico, es el médico primario, como se ve aquí. Sí, ese médico que está ahí. Tienes que tener un médico primario. Sí, y que antes no lo podías elegir, pero ahora tú lo eliges, que era un poco demasiado intervencionista, ¿no? Ahora tú eliges tu médico.
yo voy a ese médico, cuando yo arribe a las 900 coronas, que viene siendo, en un cambio muy favorable al dólar, serían $90. ¿Pero qué te cubre las 900 coronas ahí? Espera. Cuando en los gastos que yo estoy haciendo, de ver al médico, de comprar mis medicamentos, yo llego al tope de 900 coronas a partir de ahí. Yo no tengo que pagar nada más. Yo no tengo que pagar nada más una vez que yo tengo un problema crónico que está generando eso, ¿no? Claro. Pasa un tiempo largo, me dolía la cabeza, quizás ese tipo de cosas. Pero cuando se ve que yo tengo una enfermedad de ese tipo, entonces yo dejo de pagar. Eso lo cubre las tres instancias que subsidian la medicina sueca, que son el municipio, el Estado, que naturalmente eso sale de los impuestos, eso no sale de otro. Eso no cae del cielo. Claro. Eso no cae del cielo. ¿Qué impuesto pago yo? Bueno, yo en mi su trabajo. O sea, de mi trabajo yo dejo de percibir un 33% de mi salario, de mis ingresos. Esos ingresos se destinan a crear seguros de desempleo, a la salud, a toda una serie de servicios sociales que existen en Suecia, ¿no? Okay. Lo curioso es que se le han hecho impuestos a los suecos y ellos están de acuerdo. Ellos no quieren renunciar a ese nivel de impuesto que es relativamente alto, ¿no? Si se compara al 3%. Exactamente. Ellos se sienten cómodos con ese sistema donde ellos le quitan el 33%. Ellos, vamos a decir, la gente como yo, puede ser más complejo en la medida que aumentan estos ingresos. Es un sistema bastante complejo. Yo lo estoy mirando desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Bueno, la gente como yo, que son millones, claro, está de acuerdo con que así sea el sistema, con que así se retire ese 33% de tus ingresos y tú tengas garantizada la educación, que es totalmente gratis, incluso en la universidad. Es decir, que hasta la universidad no tienes que pagar nada en la universidad. Te pagas tu vida y tu sobrevivencia. Sí, claro. Con los estudios no te cuesta un centavo. Y aún así, a los estudiantes les dan un préstamo de 7.000 coronas, de los cuales tienen que dormir 4.000 para que compren sus libros, para que sobrevivan, que arreglen un apartamento, o sea, ahora mensuales. O sea, 7.000 coronas mensuales. Sí, 7.000 coronas que vienen siendo $700 anuales. Es un cambio muy favorable al dólar, ¿no? O sea, de esas 7.000, posiblemente ellos tengan que devolver 4.000, o sea, hay 2.000 que son prácticamente regaladas, ¿no? Entonces, realmente, ¿es socialista esto? Bueno, yo pienso lo siguiente: el Estado sueco realmente... No, ese dinero que le da, se lo da a todo el mundo sin importarle el nivel de ingreso de la persona, o tiene que calificar. Esa parte es muy interesante, porque esto lo construyó la socialdemocracia, ¿no? Que gobernó en Suecia muchísimas décadas, ¿no? Cuando tenían trabado todo este sistema de subsidio y de apoyo a la sociedad, dijeron: vamos a hacer lo siguiente, esto es para todo el mundo. Usted es millonario y usted recibe la misma ayuda. Incluso los subsidios que se le dan a las madres por hijos, etcétera, los recibe desde el millonario hasta el más pobre. Entonces, todo el mundo se siente partícipe del sistema, porque hasta los que más dinero reciben van a hacer exactamente los mismos, no hay ningún tipo de discriminación con respecto a los ingresos que usted tiene, ¿no? Entonces, a la larga ellos han construido un sistema bastante efectivo, con una burocracia bastante eficiente, donde ellos han logrado explotar muy bien los recursos que ellos tienen y garantizar un sistema de salud muy aceptable. ¿Quiere decir esto de que es la maravilla del mundo? No. Por ejemplo, se nota que hay diferencias. La gente cree, no hay estudios muy sólidos, pero sí hay estudios de opinión, de que existen diferencias de atención por la zona donde vives. Okay. Haciendo el municipio tan importante, si eres inmigrante o no eres inmigrante, si eres político o no eres político, si eres periodista o no eres periodista. O sea, en la vida real, en la atención concreta, también hay problemas. Y yo pienso que parte de eso tiene que ver con cierta falta de visibilidad de las situaciones que se pueden dar en el hospital. Entonces, la prensa está sacando muchos casos de médicos que cometieron errores, y existen seguros para que si te hacen daño, tú te recuperes. A la práctica. Exactamente. Yo pienso que algo que ha afectado un poco en la supuesta igualdad ha sido de que los médicos se sienten demasiado seguros en su gremio, ¿no? Y es difícil que emerjan los errores que cometen, ¿no? Y yo he conocido casos
de personas que si no fuera por su conocimiento de su propia enfermedad y de su presión sobre el médico, habrían salido bastante mal parados los hospitales, ¿no? Entonces hay una parte del problema, ¿no? Y los médicos son empleados de esos municipios o esas provincias o ese estado, o son particulares, hospitales particulares. Está creciendo mucho la compra de servicios privados a hospitales o centros o pequeñas clínicas privadas. El principio es que el paciente sea atendido en las mismas condiciones que en un centro público. Y a ellos se le va a pagar lo mismo que o sea, como eso al final se financia por el municipio, le va a pagar lo mismo que si se lo hubiera pagado a una institución pública que privada. Sí. Entonces, bueno, realmente de alguna manera este aparato también ayuda y fomenta a la pequeña empresa de salud. ¿Cierto? Exactamente, porque tú tienes, sobre todo las que trabajan con ancianos, tienes una enorme oferta donde todo individuo va a recibir atenciones médicas y sabes que entonces tienes garantizada tu cliente. No importa que sea miserable. Sí, pero ya tú sabes lo que vas a recibir exactamente. Y no hay quien va a recibir más ni menos. Entonces, han pasado, mira, un problema que había que es muy... No, te voy a parar ahí para que me cuentes el problema después que vengan estos mensajes, porque tú sabes que desgraciadamente de esto se nutre el programa. Para poder ser. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Entender cómo funciona el sistema de salud en Suecia, qué es lo que les cuesta a los suecos de poder tener esa cobertura y qué tipo de cobertura es la que se le ofrece a esos ciudadanos. Y para los que siempre estamos hablando con Carlos Manuel Estefanía, que él es profesor historia, filosofía, diferentes áreas, y a la misma vez es también miembro de un grupo académico de eurocubanos, una asociación, correctamente, una sociedad de académicos que lo que hacen es ayudar a reflexionar y a entender cómo podemos beneficiarnos todos nosotros entendiendo la dinámica de diferentes temas. En este caso, Cuba siempre juega un papel importante y cómo se percibe en Europa, específicamente en Suecia, la problemática cubana y cómo podemos entender quizás nosotros los que vivimos aquí en los Estados Unidos, entender con los cubanos que viven en Suecia, que quizás miran desde otra perspectiva lo que el tema que nosotros analizamos aquí con mucho calor, como dice eso, una dinámica totalmente diferente. Pero yo creo que lo que nos ocupa hoy es el problema de la salud, y ahí pues tenemos si nuestro director tiene la amabilidad en la pantalla, vamos a tener las fotos de un hospital que poco a poco le vamos a ir llevando a ustedes para que puedan entender precisamente las facilidades para atender a todas las personas. Y estábamos hablando también, y no te quiero interrumpir tu línea de pensamiento, pero es que tengo una cantidad de preguntas para que las personas aquí puedan entender la diferencia entre un sistema y otro, ¿no? Es que me dijiste de que allí lo mismo el rico que el pobre recibe el mismo beneficio, aunque el nivel económico es diferente, y se sobreentiende que el pobre necesita más ayuda que el rico, porque el rico puede pagarla, y que al pagarla pudiera ayudar a ese pobre a que tenga quizás mejores servicios, porque en algunos casos quizás no es el que se necesita. Y ahí te interrumpí cuando fuimos a la pausa. Sí, ese fue el pacto político que se hizo, o sea, para que el rico no se sintiera que él estaba solamente financiando al pobre, pues él exigió el mismo derecho, porque como quiera que sea, para el rico y para el pobre, el dinero es el dinero. Mucha gente son ricas precisamente porque valoran mucho su dinero. Entonces, la situación es tal de que es un nivel de universalidad de los derechos, el derecho a la medicina, que tanto el rico como el pobre, formalmente estamos hablando, tienen derecho a recibir un tratamiento que una vez que sobrepasa las 900 coronas, es mucho dinero que se convierte o deviene en un tratamiento gratis. No en la odontología, pero sí en el resto de la vida. ¿Cuán caro puede ser? Eso no es un problema del paciente, eso es un problema del seguro social que se lo atiende. Ahora, sí, yo te iba a decir también, porque nada es vivir, como en toda la medicina pública, lo mismo en Suecia, que en Latinoamérica, que en Cuba, como aquí también, el problema es cuando te dan esa medicina, vamos a decir gratuita, ¿cuánto se demoran en atender? Entonces, hasta el 2005, parece que habían grandes problemas de demora. El que hizo el gobierno
es un gobierno conservador de derecha, pero que de alguna manera mantiene el mismo... Está permeado con... Sí, que no cambia el sistema en esencia. Hicieron una especie de regulación, porque ellos son los que regulan a nivel general cómo es el funcionamiento de la medicina. El Estado. El Estado, al final, ellos hacen las regulaciones generales, ¿no? Después los municipios administran el dinero. Y dijeron, nadie puede pasarse de 90 días, una vez que se prescribe una operación de catarata o algo así, eso es atendido. Hicieron esa regulación y además hicieron un fondo que es muy estimulante, o sea, un fondo para los municipios donde se está cumpliendo por lo menos a un nivel de 80% esa norma. Entonces, ¿qué pasa? El gran mal de la medicina pública, que es la demora, se combate primero con un reglamento y después con un financiamiento central. Y otra cosa muy importante, que en Suecia no existía, y es que se ha establecido que la persona puede elegir su médico en cualquier lugar de Suecia. Y en el caso de estos municipios que por alguna cuestión económica no estén en condiciones de hacer la operación, ellos tienen que pagarle al individuo su viaje, su estancia y todo lo que le costaría hacerse la operación en otra zona, en un municipio más rico, ¿no? Ya. Entonces, eso va trabajando mucho en favor de la igualdad de la atención médica. Pero en caso de emergencia, esas son las que se permiten, pero en caso de emergencia, la persona también tenía que esperar ese No, naturalmente, en caso de emergencia, enseguida te atienden. Esas son las que son, sí. como se dice aquí, por choice. No, por supuesto, no, eso es automático. Y tienes que pagar inmediatamente, o sea, tú no tienes que pagar. El bill no te llega a ti. No, si se sobrepase esta cosa, lo que te va a tocar a ti, que no va a ser mucho, que es hasta un 900 por hora. No te llega ni tan siquiera en ese momento. Tú no tienes que pagar eso para que a ti te den la atención de urgencia. A ti te llega tu chequecito para la casa para que tú pagues ese poquito dinero que tú tienes que pagar con un mes posterior a... Por ejemplo, que yo puedo pagar y después me reembolso ese dinero. Y uno se acostumbra porque hasta, por ejemplo, la atención médica bucal, si tú vas a un centro público, tú no tienes que pagar inmediatamente. Yo iba al dentista, él me mandaba mi cheque, me llegaba al mes y yo se lo pagaba, pero una vez que se iba a uno privado y la doctora me dijo, no, paga ahora. Bueno, yo tenía mi dinero y pagué, pero me tomó un poco de sorpresa, ¿no? Fue la única diferencia realmente que yo noté entre la atención bucal pública y la privada. Que la privada me exigía que pagara, si no me daba atención, pero yo podía ir a una pública. Entonces me hubiese llegado al mes el bill, ¿no? El documento, el pago, ¿no? Entonces te mostré una foto que me envía desde Suecia a uno de nuestros miembros de la asociación. Vamos a ver si nuestro director puede poner en la pantalla esta fotografía para beneficio de nuestros televidentes, para que puedan apreciar si es posible. Si no es posible, bueno, pues entonces nos olvidamos de la foto. Bueno, está en negro la pantalla. La pantalla. El objetivo. Okay, pero bueno, de todas maneras, yo creo que la parte importante es que la persona que tiene un problema médico va a su médico, va al especialista. Eso es un hospital. Este hospital es muy interesante, es un hospital que es posiblemente el más grande, uno de los más grandes de Europa. Que no es privado. Que no es privado, es el hospital de Huddinge, se llama, es en una zona medio universitaria, está en las afueras de Estocolmo, en Flemingsberg. Esta foto me la envía un colega de la asociación que se llama Carlos Villamonte, ¿no? Y yo he hecho, invito a todos los televidentes que tienen tiempo a que visiten nuestra página en YouTube. Y yo he seleccionado varias fotos que me llegaron desde allá con información sobre este centro, que es importante porque se integró este hospital con un instituto muy famoso que se llama el Instituto Karolinska, y otros hospitales esos que han creado un conglomerado y han creado una universidad, un hospital universitario, ¿no? Sí. Y aquí se combinan, en este centro se combina la investigación, la formación de los médicos y por supuesto la atención primaria excelente. Por ejemplo, tengo un amigo, ahí está la escuela de estomatología, entonces va a la escuela de estomatología
y recibe todo gratis, no paga nada, porque bueno, se están formando los estudiantes, ¿no? Claro. Pero en todo caso es un centro muy interesante, es una construcción enorme y tú aspiras el desarrollo científico. Suecia es uno de los países a la vanguardia en la medicina, en la investigación de fármacos, ¿no? Y bueno, invito a todos los televidentes a que visiten la página y revisen estas fotos tomadas sobre Pública y además el Instituto Karolinska. Una de las cosas que yo sí veo, que aquí ya veo una diferencia, es donde aquí pues se le trata de buscar la manera que las personas, por su nivel de ingreso, pues deban de ser responsables por el cuidado de su salud. Aquellos que no tengan y no puedan comprar el seguro de salud, porque aquí todo el mundo está obligado a tener que comprar, no en este momento todavía, pero a comprar un seguro de salud. Entonces el que no pueda, pues el gobierno lo va a subsidiar, ¿no? Le va a pagar ese. Pero se está tratando de crear hasta grabar a la persona que gane más de $1 millón para cubrir una serie de necesidades que va a impactar a la sociedad. Como está la economía hoy en día, no solamente en Europa, en todas partes del mundo, pero en Suecia, ¿puede el gobierno, con lo que percibe, con el ingreso que recibe, de poder mantener esos servicios y quizás tal vez muchos de esos beneficios que recibe el ciudadano van a erradicarse para poder sobrevivir? Porque si no, entonces va a llegar a la bancarrota. Algo que yo creo que sea fácil. Te voy a responder, porque déjenme hacer una pequeña pausa para también darle crédito por la foto anterior que habíamos mostrado a Germán Díaz Guerra, que es otro amigo que me envió la foto. Claro que sí, claro que sí. Mira, Suecia es uno de los países que mejor ha librado de toda la crisis económica. Y quizás gracias a una cosa contra la que yo estuve, cuando estaba en contra de esta medida, ellos no se incorporaron al euro y han tenido un margen de acción que no ha tenido el resto de Europa. Yo voté a favor del euro porque para mí esta liberalización era positiva en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ya de entrada la economía sueca no está tan dañada como el resto de la economía europea. Las empresas suecas siguen siendo relativamente eficientes, aunque algunas han privatizado muchas que eran del Estado y otras algunas tienen un crisis importante. Los chinos están comprando, hay un problema que los chinos están comprando. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde yo te cuestiono, a ti no, sino a la idea de que si esto es cuán socialista es que, mira, el empresario necesita un empleado sano, bien formado, efectivo, disciplinado. Y yo creo que los suecos han logrado crear a ese empleado efectivo, leal, eficiente, saludable. Entonces, a la larga, es negocio, ya no de socialismo y retórica socialista, sino desde el punto de vista capitalista más radical, tener una población saludable, activa, informada y efectiva. Y yo creo que ese es el gran secreto del desarrollo. Además de que es un país muy rico en madera, en metales, que han desarrollado grandes tecnologías, en la medicina precisamente, en otras ramas, pues todo eso cuesta dinero. Pero es negocio tener a una población saludable, que te va a trabajar bien, que te va a trabajar con calidad, a tener gente con problemas. Y además que hay una estabilidad social también. Cuando tienes mucha gente enferma, eso también a la larga genera más gastos. Entonces ellos han encontrado ese término medio. Entonces tú dirías que el sistema de salud en Suecia, si lo comparas con otros sistemas, o el que tú quizás te has empapado un poco, quizás no con mucha profundidad, el que existía antes en los Estados Unidos y el que se va a ir ahora, tú dirías de que el sueco sería un buen modelo. Mira, para poder exportar. Vamos a ver, yo no quiero ofender a los televidentes que saben y se sienten que viven en el mejor país del mundo. Y yo creo que Estados Unidos millones de cosas es el mejor país, eso no lo digo. Pero yo creo que los suecos han hecho un aporte al mundo en cuanto a estructurar y explotar protección médica. Ellos han sido capaces de crear una medicina universal, de la cual todo el mundo participa, que no te compromete políticamente, que tiene muchos problemas, porque le digo, nada es idílico, y yo sé que a la hora de enfrentarte al médico, el médico te puede liquidar. Claro, problemas hay en todos los lugares. Y aquí también tengo problemas, porque si yo no me voy a los mensajes comerciales, tengo un problema bastante serio. Hacemos una pausa. Hasta que
llega a las 900 coronas, él deja de pagar. es decir, con esto, que es el deducible, como si fuera lo que le llamamos deducible aquí de su seguro. Es decir, los primeros 900, las 900 coronas las paga la persona, y de ahí en adelante se encarga el programa de cubrir, no importa a cuánto llegue. No. Y para que tengan ustedes una idea de la diferencia, por eso es que yo quise hacer esa pregunta, para que las personas entiendan el estado comparativo. Es decir, una persona en Suecia, diríamos un promedio, un promedio, un profesional. Un profesional puede ganar más de lo que te bueno, digo. más. Vamos a decir un técnico, un especialista en computación, a lo mejor un buen camarógrafo. Un camarógrafo. Vamos a decir, puede ganar perfectamente $40,000 al mes. Imagínese usted. Bueno, ya establecido su trabajo. Imagínese usted, quiere decir que 900 coronas no es nada. No es nada. Prácticamente son centavos. Una medicina prácticamente gratuita. Gratuita. Y por eso es que me preocupa con el sistema económico cómo pueden mantener eso, nada más que pagando el 33% y todo lo demás es gratis. Es decir, que este país dijera, vamos a descontarle a ustedes el 33% de su salario y ustedes van a tener educación hasta la universidad gratis. Y hay universidades privadas y públicas. Bueno, las universidades que yo conozco prácticamente todas son públicas. A veces he visto alguna publicidad sobre alguna universidad privada, pero las condiciones tienen que ser exactamente las mismas. Igual, quiere decir que no pueden cobrarle más no. que lo que el gobierno tiene estipulado. Algunas escuelas, yo he visto algunas escuelas que te cobran algo, pero francamente, eso porque tú no quieres ir a la pública, por alguna otra razón. Y la pública en general no te cobran nada. Claro, si eres bruto y no estás en la playa, te buscarás esa privada que te acepta. Que te acepta y te paga. Exactamente. Y son muy pocas. Yo apenas me encuentro información sobre ellas. Y además, realmente, el que no estudia es porque no quiere. Porque hay una cuota inmensa de... Claro. Yo no le he dado posibilidad a ustedes que ustedes puedan entrar, no he anunciado que ustedes puedan llamar, porque es que es fascinante y yo creo que esta información es importante para darnos a nosotros la posibilidad de poder analizar lo que nos viene a nosotros encima y si en realidad es algo que nos puede beneficiar y sacarnos del problema o no. Así que si usted tiene alguna pregunta, el teléfono aparece en la pantalla, pues yo con mucho gusto le voy a dar la posibilidad de que ustedes le puedan hacer preguntas, porque yo creo que también es bueno de que él conozca cómo piensa el pueblo. Claro. Y más que está en un país no que porque sea tan frío y allá bien lejano, no quiere decir que no se sienta como nosotros nos sentimos aquí los cubanos, porque es un cubano que no se ha olvidado de su patria y que me hizo una declaración, yo creo que bastante fuerte, en la que me dijo de que él se siente cubano, que cree que no se podría asimilar a la cultura sueca. Así que yo le voy a dar la posibilidad a ustedes que puedan hacer preguntas. Buenas tardes, está en el aire, dígame. Buenas tardes. Dígame. Mire, buenas tardes, Luis, soy invitado y me alegra mucho un cubano que en Europa, aunque la mayoría triunfamos donde quiera que estemos. El día que Estados Unidos deje, y esta es mi opinión, el día que Estados Unidos deje de preocuparse porque en Afganistán no haya libertad, porque en Irak no haya libertad, el día que Estados Unidos deje de preocuparse porque en África mueren millones y millones de personas, el día que Estados Unidos deje de preocuparse por América Latina, el día que Estados Unidos no mande esa ayuda tan grande, el día que Estados Unidos no se meta en esa guerra para que otros países sean libres, es el día que nosotros vamos a tener el suficiente dinero para hacer todo eso gratis. Ya. Ese día, en Suecia, yo sé que contribuye, pero no contribuye con la cantidad de dinero que contribuye Estados Unidos. Imposible. Y aquí inclusive no te quitan el 36, te quitan más. Acuérdate que si tú te ganas 100 millones de la lotería, ¿sabes cuánto te dan? 40 millones, te quitan 60 millones. Te aumentan el impuesto a medida que tú vas ganando más. Ahora bien, yo soy una gente que trabajo por mi cuenta. Yo me siento orgulloso de pagar mi segurito y no tener un Mercedes allá afuera. Ya. Bueno, yo creo que eso es parte de la educación, ¿no? De la persona, y darle prioridades a las cosas que son más importantes. Y ese tiene un punto que yo creo que evitar, porque a veces que cuando uno le da todo a todo el mundo, pues se convierten en personas que esperan todo, que se lo den todo, y se pierde quizás el incentivo de luchar para poder desarrollar. Eso es
yo creo que es una preocupación válida, una preocupación válida de las personas. Vamos a tratar de coger la mayor cantidad, porque cuando la línea y no le den posibilidades que me dispensan. No sé cuándo se va, no creo que va a quedar mucho, pero si me da otra posibilidad, pues entonces los invito para que vengan nada más a recibir llamadas de nuestros televidentes. Ok, buenas tardes, dan el aire, dígame. Buenas tardes, Luis. Dígame. Mire, lo que dijo este señor era lo mismo que yo iba a decir. Yo conozco personas que no se pagan su seguro, pero manejan un Lexus o un BMW. ¿Qué sucede? Que yo creo que la persona tiene que priorizar. Y aquí tenemos un hospital que se llama Jackson. Es una maravilla, porque ahí se operó un muchacho de 38 años que no tenía seguro, había venido de Cuba hacía creo que 5 años, se empezó a sentir mal, detectaron que era un problema severo en el corazón, le hicieron su cirugía, le dieron toda la atención maravillosa, yo inclusive lo fui a ver al hospital y quedó completamente bien y sobre eso le han dado hasta un Medicaid, o sea que él está cubierto gratuitamente. Y California, si vamos a analizar, igual que aquí, toda la cantidad de Medicaid, ¿cuánto cuesta eso? Que eso no aporta un solo centavo en impuestos. Yo creo que, me parece a mí, que aquí lo que hay es que regular un poco todo eso para que pueda haber los seguros, o los seguros entrar en un trato, pero a mí la medicina socializada en sí no me gusta, porque nosotros tenemos familias en España que para hacerse un escáner han tenido que esperar 5 meses. Bueno, yo le traje aquí a un señor que habló sobre la de Francia. Él habló de que se creó una norma para los 90 días, pero en un caso de emergencia lo atienden en el momento. O sea, quiere decir con esto que tenemos que separar, lo que no tenemos que cogerle miedo a la palabra, lo que tenemos que entender qué es lo que nos cuesta y qué es lo que nos cubre. Y a eso es lo que yo trato de ver, la diferencia para nosotros adquirir conocimiento, para cuando tomemos una decisión la tomemos con inteligencia y no quizás guiados por palabras que a veces nosotros rechazamos, nada más que cuando las escuchamos, ¿no? Buenas tardes, está en el aire, dígame. Hola Luis, soy Marco Martínez, te deseo un feliz año, igual que a que comparte contigo hoy. Déjeme aclarar, Luis, que no me di cuenta de la palabra por favor. Muy importante, también quiero utilizar. Luis, yo estuve allá de viaje hace ya algunos años, cuando aquello estaba en $22,000 el salario más o menos, ahora veo que se ha duplicado. Pero sí noté que el costo de la vida era caro. Yo, para llevar los regalos de los vestidos a mi esposa, me resultó tremendamente caro para ir al restaurante. Un restaurante sencillo que fui con 5 personas, me costó, un restaurante chino sencillo de esto, me costó bastante dinero. O sea que vi también que las personas que salían al metro, si ganaban esa cantidad de dinero mínimo, pues esas personas que salían al metro, estaba lloviendo, ya empezando a nevar, y iban con una sombrilla. O sea, a mí me pareció que independientemente de que el número, la cantidad de monedas que se gana, para vivir, no se vivía como se vive acá. Mira, parecer, quisiera que lo aclarara, a ver si yo estoy equivocado. Gracias, Juan. Eso es Suecia. Bueno, la gente anda en metro y anda con un paraguas si está lloviendo, o se pone un abrigo si está nevando, pero yo pienso que los costos tienen un buen estándar de vida, en mi opinión, y perspectiva, ¿no? En relación a otros países de la misma Europa. No hablemos de España, Italia, que estamos por debajo de ellos, ¿no? Y cuando yo he visitado gente en su casa, he visto que tienen unas excelentes condiciones de vida, a pesar de que es cierto que es un país caro. Entonces, mi percepción es de que hay una buena vivienda, sí, pero al mismo tiempo existen estos mismos subsidios donde se retroalimenta de lo que tú has pagado. Entonces, yo parto de la base, de la gente más humilde. La gente más humilde en Suecia tiene un nivel de vida tan decoroso y tan aceptable que yo no quisiera, lo menos que quisiera es eso para mi país, en Cuba, ¿no? Yo no voy a opinar de Estados Unidos porque no es mi país y lo conozco bien, pero lo que sí te puedo decir es que si yo fuera sueco, yo estaría yo no soy sueco, yo estoy orgulloso de ser cubano, pero si yo fuera un sueco, yo estaría muy orgulloso
del nivel de justicia social que existe y a su vez del nivel de calidad que tienen las empresas privadas para arrancar ese país adelante, que sigue siendo uno de los países más desarrollados de Europa y menos en crisis, ¿no? Entonces, bueno, mi perspectiva es que, bueno, no mucha gente, hay mucha gente que refiere los servicios comunales de transporte a tener un automóvil, porque es muy bueno el servicio. Es caro el automóvil. Puede ser bastante caro, pero es que es tan bueno el servicio público que la gente opta por eso. Voy a comprometerte aquí públicamente en el aire para que me den la posibilidad de poderte traer nuevamente para que le puedan responder nada más a los televidentes, porque tengo toda la línea llena y lo que me da es pena de no haber dado esa posibilidad, pero es que tenía hambre yo también de información y desgraciadamente uno tiene que aprovechar el tiempo. Muchas gracias y los veo a ustedes mañana esta misma hora. Gracias.